El expresidente Alberto Fujimori ya ha pasado a cuidados intermedios, pero en su nombre las relaciones entre gobierno y oposición siguen en cuidados intensivos. Mientras, el fujimorismo está por salir de trauma shock, luego de votar con dolor, dicen, en contra de un proyecto de ley que le hubiera permitido ir a casa. A las 5 de la mañana, él refiere que se despierta súbitamente con sensación de taquicardia y falta de aire, lo que se llama disnea. Entonces, del INPE se comunican conmigo, puedo hablar con él y me refiere todo ello. Entonces, se midió las pulsaciones que tenía, eran 120. ¿Y cuánto es lo normal en él? En él 80, 75-80. Y luego la saturación de oxígeno, que es como estaba ventilando, también había disminuido. En medio del vendaval político, la salud de Alberto Fujimori dio un susto esta semana. La primera noticia fue que había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Lima. Su médico de cabecera lo califica como una infeliz coincidencia, pero no como una consecuencia. Parece que el expresidente evoluciona favorablemente y si se restablece del todo podrá llevar una vida normal bajo tratamiento y revisiones. En los ecocardiogramas que se le realizaron, sí se pudo constatar una insuficiencia de la válvula mitral. Esa también es una causa de fibrilación auricular. O sea, ahí sí hay un problema orgánico. Esto no es emotivo ni de ninguna otra índole, es un problema orgánico que felizmente ha comenzado a tratarse. Muchas veces cuando hay estas arritmias puede uno embolizar y llevar un émbolo al cerebro, ¿no? Esta es una breve cronología de cómo se han movido las fichas, unos en nombre del padre y otros en nombre de Alberto Fujimori. El 19 de abril, el Ejecutivo, con Pedro Pablo Kuczynski a la cabeza, rindió un homenaje a los comandos que participaron en la liberación de la Embajada de Japón, tomada por el MRTA. PPK, además de lanzar loas a los uniformados, también y de pasada, le endulzó los oídos al fujimorismo, más concretamente al patriarca del clan, y habló además de pasar la página. Parecía que en el gobierno empezaba a correr un viento a favor de Alberto Fujimori. Quiero saludar también a la hija de don Alberto Fujimori que está aquí con nosotros. El Perú necesita paz, pero la paz no se hace solo con declaraciones, se hace con actos. Tenemos que voltear la página. 2 días después, el congresista y vocero oficialista Carlos Brus pareció interpretar las palabras del presidente. Dijo que hablaba a título personal, pero un portavoz que se precie de serlo no debe dar puntada sin hilo. Ya tiene 10 años de sentencia, entra y sale de las clínicas, lo cual es una evidencia de un deterioro de salud, y yo le dejaría que se vaya a su casa por razones humanitarias. Es una opinión personal, no es una opinión de la bancada. A renglón seguido, el congresista Roberto Vieira presentaba un proyecto de ley para que los presos mayores de 75 años y enfermos pudieran cumplir condena bajo arresto domiciliario. Para que sea el inicio de una verdadera reconciliación, porque creo que el que fue elegido 3 veces presidente merece morir en su casa y no en una cárcel. Roberto Vieira en su juventud fue militante fujimorista, pero llegó al Congreso de la mano de Peruanos por el Cambio, bancada que lo expulsó hace unos meses. Vieira sigue manteniendo muy buenas relaciones con algunos de sus excompañeros de bancada y también con Kenji Fujimori. Los keikistas de arranque se mostraron en contra de la iniciativa de Vieira, argumentando que era una ley con nombre propio y que querían a Fujimori libre, no bajo arresto domiciliario. Exhortaban además a PPK a que le concediera el indulto, sin haberlo solicitado formalmente como manda el reglamento. El único que tiene a una firma de distancia la libertad del presidente Fujimori es justamente el señor Kuczynski, a través de un indulto. No permitimos que use a nuestro líder histórico para fines políticos. Nosotros estamos aquí para dejar en claro la voluntad del presidente Fujimori. Él no quiere pasar de un encierro a otro. Pero las naranjas ya estaban en el exprimidor. Con sus 72 curules tenían la llave para sacar a su líder histórico de la cárcel de Barbadillo. Decir sí tendría un costo y decir no también les pasaría factura, sobre todo a la lideresa.
Antes de que el proyecto de ley se viera en la Comisión de Justicia, el menor del clan Fujimori mandaba en conferencia de prensa este pedido a su bancada. El eslogan era: yo sí quiero a mi padre. Quiero pedir que no se juegue ping-pong con la vida de mi padre. Yo, como hijo, obviamente no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a seguir luchando hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. Ahora, creo que ha llegado el momento, y lo digo a título personal, de que Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para poder lograr la libertad de Alberto Fujimori. Yo amo a mi padre. La bancada no escuchó a Kenji y sí a Keiko, y en la Comisión de Justicia, que controlan por mayoría, archivaron el proyecto de arresto domiciliario. El martes se evidenció la fractura dentro del partido. Y ante un sector, incluso del fujimorismo, la lideresa de Fuerza Popular se dibujaba como política antes que hija. Desde su cuenta de Twitter, Alberto Fujimori decía esto y Pedro Pablo Kuczynski volvía a pronunciarse cuando ya la posibilidad de un arresto domiciliario para Alberto Fujimori, su vía favorita, había fracasado. Yo sigo la ley y no estoy evaluando nada por el estilo. El mismo martes que la Comisión de Justicia archivó el proyecto de arresto domiciliario, se supo que la bancada fujimorista interpelará al ministro del Interior, Carlos Basombrío, por la actuación de la policía en la marcha del Movadef. A Carlos Basombrío se suma también la interpelación pendiente al ministro de Transportes y vicepresidente, Martín Vizcarra. Ahora dos ministros están en capilla y el fujimorismo les puede dar la extremunción. Una afrenta con otra. Indulto, censuramos a tu ministro y generamos un clima de ingobernabilidad. Es claramente una amenaza, es claramente un chantaje para conseguir lo que no pueden conseguir legalmente. O sea, a Fujimori no le corresponde el indulto humanitario porque no está en condiciones de recibirlo, lo cual no significa que una calificación médica sobre su salud lo lleve a su casa. Nadie debe morir en la cárcel. Eso está previsto en la legislación, pero él no califica. Yo creo que Fujimori quiere salir. Pero quiere salir para hacer política y entonces no le da el marco adecuado para un indulto humanitario porque al parecer todavía él no padece de ninguna enfermedad terminal, padece de las enfermedades propias de una persona de avanzada edad y por lo tanto es demasiado visible que lo que está buscando es salir para empoderar seguramente a su hijo o él mismo volver a tener un nivel de libertad que le permita actuar políticamente. Porque es obvio de que si él sale indultado no se va a ir a su casa a ponerse pantuflas. Yo creo que va a hacer política, ¿no? Así las cosas, el tira y daca entre fujimoristas y oficialistas se exacerbó. Keiko Fujimori siempre ha dicho que no quiere utilizar el poder político del Congreso para lograr la libertad de su padre. Ese ha sido su argumento formal. O sea, no quiere que su bancada mayoritaria firme una ley en el Congreso y se la mande para el presidente, que es lo que el presidente ha dicho que él firmaría inmediatamente. Quiere que el presidente si quiere exigirle al presidente que indulte a Fujimori. Eso no es usar el poder político. ¿Ah? Y condicionar la relación con el gobierno y con el Ejecutivo a que lo indulte. ¿Y está condicionando? Eso es usar el poder político de mala manera, además, porque el presidente está diciendo que él estaría perfectamente, digamos, inclinado a firmar una ley del Congreso. Pero como no quieren que salga, entonces vamos a la confrontación. Yo te exijo que lo saques por el indulto. Acá nosotros lo que queremos es que salga, pero que salga indultado. El jueves, en medio de este zafarrancho, Alberto Fujimori fue trasladado a una clínica de Lima e internado inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos. Fue la primera vez que se vio a su hija. Y su hijo, esta vez, evitó hacer declaraciones políticas. ¿Cómo lo ves a tu padre? Con su padre en cuidados intensivos, Keiko Fujimori parece que se vio forzada a justificar, enmendar o simplemente explicar sus razones, según se mire, y mandó este mensaje vía Facebook. Nosotros no daremos leyes con nombre propio porque es inconstitucional. Anunció que presentará en los próximos días un nuevo habeas corpus, el habeas corpus de la libertad. Así lo ha bautizado. Como hija y amparada en la fuerza de mis convicciones, venimos construyendo el camino legal para demostrar que el juicio de mi padre fue un juicio político, con una sentencia prefabricada
en parte en el extranjero, recurriendo a sofismas legales. Todo apunta a que se pretenderá anular la sentencia dictada por el vocal supremo César San Martín, quien condenó a Alberto Fujimori por los casos Cantuta y Barrios Altos. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que vencerá el 10 de febrero del año 2032. A lo largo de estos años, las sucesivas defensas de Alberto Fujimori han interpuesto un recurso de nulidad, un recurso de revisión de la sentencia y 3 habeas corpus. Todas estas iniciativas han sido denegadas por el Poder Judicial y algunas por el Tribunal Constitucional. Así las cosas, la mayoría de los juristas coinciden en que es muy poco probable que este nuevo habeas corpus prospere. Nace herido de muerte. De lo que existe hasta este momento, no parece existir ni una prueba ni una evidencia nueva que permita justificar un habeas corpus insistiendo en lo mismo, ¿no? O sea, un juez vuelve a conocer un pedido y ve que ese pedido ya ha sido objeto de pronunciamiento por una cantidad de órganos, terminando con el Tribunal Constitucional. Sinceramente, en ese momento lo podría declarar de manera inadmisible, prácticamente indímine. En su mensaje se refirió, sin mencionarlo, al juez César San Martín como uno de los flancos que atacaría el nuevo habeas corpus. Sin embargo, en el recurso presentado por la defensa de Fujimori el año pasado ya se cuestionó la figura y la independencia de San Martín y el Tribunal Constitucional lo rechazó. Lo cierto es que la sentencia ha sido consecuencia de un proceso llevado a cabo con pulcritud y con absoluto respeto al derecho de defensa y al debido proceso. Y cualquier otra alegación que están planteando la familia del señor Fujimori no viene a ser más que un argumento político, una estrategia política con la finalidad de obtener la libertad de Alberto Fujimori, no bajo criterios jurídicos, sino bajo criterios políticos. Incluso el exabogado de Alberto Fujimori, César Nakasaki, considera que el habeas corpus es un camino muy difícil. Difícil camino, o sea, llegar a la punta del Everest es difícil, pero por ahí es la salida a la casa. Difícil, pero no imposible. Yo creo que el indulto humanitario ahorita sería un manoseo innecesario. En cambio, el habeas corpus permite que uno dé su propia lucha. Puede discutirse el habeas corpus con la sentencia en la parte más débil, que es secuestro agravado por trato cruel. Trato inhumano a un Gorriti que ha referido que fue bien tratado en el CIE, o a un Samuel Yayer que le daban sándwiches, que lo visitaba familiarmente, tenía sus visitas amorosas y además iban sus abogados, fiscales, etc. Y tercero, que para mí es el tema más débil de la sentencia, no hay pruebas respecto a que Alberto Fujimori haya ordenado matar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. A Alberto Fujimori no le corresponde el indulto común, porque está sentenciado por secuestro agravado. Además, luego de los indultos a granel concedidos por el expresidente Alan García, se reguló la concesión de estas gracias presidenciales. Ahora hay un reglamento que establece condiciones para conceder el indulto humanitario y básicamente estas son: 1. Que una persona lo solicite formalmente presentando la documentación y que el preso esté de acuerdo. Y 2. Que el reo debe padecer enfermedades terminales o graves que se encuentren en etapa avanzada, progresiva y degenerativa, y que además las condiciones carcelarias puedan poner en grave riesgo su vida, salud e integridad. Pedro Pablo Kuczynski podría modificar este reglamento, pero de no hacerlo, estas son las normas que hay que cumplir. Según mi criterio, mucho más rápido es un indulto humanitario. Pedir un indulto humanitario. Claro, si los familiares del señor Alberto Fujimori vienen sosteniendo hace varios meses que el señor Fujimori está muy grave y que su vida corre riesgo en el penal, yo no sé por qué no presentan de una vez un pedido de indulto humanitario en forma ante el Ministerio de Justicia, una solicitud de acuerdo a los reglamentos internos, pero no lo hacen. Esto revela que la figura del señor Fujimori viene a ser una especie de trofeo o de manipulación de carácter político
por un lado por parte de la familia del señor Alberto Fujimori y por otro lado también por algunos representantes de este gobierno. La familia ha optado por el habeas corpus. Alberto Fujimori es un hombre de 78 años cuya condena expira en el 2032, es decir, cuando tenga 92.